Buenos días, 7:50 de la mañana. Damos inicio a esta rueda de prensa con el jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, y el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo. Inicialmente, cada uno de ellos hará una breve intervención y después daremos paso a las preguntas. Doctor de la Calle, buenos días. Buenos días. Queremos mostrar a la opinión pública, a través de ustedes, que realmente estamos en un muy buen momento en este largo proceso de negociaciones que busca poner fin a un conflicto y abrir una etapa de construcción de paz firme y duradera. En primer lugar, algo que consideramos esencial: hay un compromiso con una fecha concreta por parte de las FARC para comenzar el proceso efectivo de dejación de armas 60 días después de la firma del acuerdo final. Ese es un hecho fundamental. En segundo lugar, de igual importancia, hay también una fecha para la firma del acuerdo final, algo que venían reclamando los colombianos desde hacía mucho tiempo. En tercer lugar, hay un acuerdo sobre las bases para el componente de justicia en un sistema integral de verdad, justicia y reparación. Ese componente de justicia, que ahora detallaremos, implica, en primer lugar, una asunción, un reconocimiento de responsabilidad y asumir también las consecuencias de la verdad plena. Hay que revelar por parte de todos los actores la verdad plena de los acontecimientos. En segundo lugar, es un sistema para todos los responsables. Esto es obvio, pero no es un sistema para los inocentes, es un sistema para los responsables. Todos deben acudir a él si quieren obtener las ventajas en el trato en materia del componente de justicia. Por cierto, el que sea una solución para todos es lo que queremos enfatizar. Lo que se busca es que una solución del carácter que se ha diseñado permita poner fin al conflicto y asumir todos sus propias responsabilidades. Un elemento extremadamente importante es que se ha aceptado que no todos los delitos cometidos en el transcurso del conflicto pueden ser susceptibles de amnistía e indulto. Delitos de lesa humanidad, los graves crímenes de guerra, el secuestro, el desplazamiento, la tortura, la ejecución extrajudicial, la violencia sexual, el reclutamiento forzado de menores, son estos hechos graves los que no serán objeto de amnistía. Habrá una ley de amnistía que señalará cuáles de los demás delitos pueden someterse a un tratamiento de esa naturaleza. Un hecho también importante es que habrá sanciones, algunas de 20 años para quienes no reconozcan y sanciones para quienes reconozcan entre 5 y 8 años, que consisten en restricción efectiva de la libertad, algo sobre lo que hay una serie de inquietudes. Es un tema en desarrollo que exige mayor precisión, pero sobre ese punto seguramente volveremos más adelante. Yo termino señalando lo siguiente: como ustedes ven, es un momento importante en el proceso, pero tampoco podemos ocultar que faltan decisiones por tomar. En primer lugar, se continúa discutiendo sobre las características de un cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo. Estamos trabajando en la subcomisión técnica con presencia de militares activos en el fin del conflicto, las zonas de concentración de la guerrilla y la dejación efectiva de las armas. Hay un tercer elemento supremamente importante, que es el de brindar garantías para quienes dejen las armas, que es un reclamo justificado y una obligación del Estado. Y por fin el punto sexto, que es fundamental: mecanismos de refrendación y de implementación de los acuerdos, que es algo que no hemos comenzado a discutir en la mesa. O sea, en resumen, este es un muy buen momento. Creemos que estas son noticias muy positivas para el logro de la paz en Colombia, para poner fin al conflicto. También señalamos que aún quedan elementos por resolver y, en todo caso, estamos firmemente comprometidos con lograrlo en los próximos 6 meses. Gracias, doctor Jaramillo. Muy buenos días a todos. Yo quería muy brevemente reiterar unos puntos que ya mencionamos en La Habana y que
también ya mencionó el doctor Humberto de la Calle, pero antes quería hacer un breve comentario general, y es: este acuerdo representa un acuerdo sobre las bases de un sistema de justicia que crea una jurisdicción especial. Así lo dijo el presidente de la República. Son unas bases. Como son unas bases, aún hay muchas preguntas. Algunas las podremos contestar hoy, otras no, porque requieren futuros desarrollos. Pero sí queremos insistir en la satisfacción que tenemos por este acuerdo y el optimismo con que vemos lo que sigue. Lo que se ha logrado hasta ahora, podemos decir con seguridad, es algo que no ha pasado en ningún proceso de paz. En algunos procesos, como consecuencia de un acuerdo, se han creado comisiones de la verdad, pero en ninguno que yo conozca se ha creado lo que hemos llamado un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas, ni tampoco se ha creado un sistema de justicia, un componente de justicia como esta jurisdicción especial que muestra una voluntad de todos de enfrentar los hechos, las violaciones, las infracciones más graves del conflicto. Y además que es un sistema que es parte y una jurisdicción que es parte de un acuerdo para poner fin al conflicto con un componente muy claro de dejación de armas con un cronograma. Es parte de un paquete que por primera vez ya visualizamos en este acuerdo reciente. Muy brevemente, ya lo dijo el doctor Humberto, unos puntos que mencionamos en La Habana. Lo primero, el gobierno viene diciendo desde hace 3 años que en Colombia no va a haber una amnistía general para todos los delitos ocurridos con ocasión del conflicto, y este acuerdo así lo demuestra. Los delitos más graves, en particular los más graves y representativos, tendrán que ser objeto de investigación, juzgamiento y sanción por parte de esta nueva jurisdicción especial para la paz. Se va a crear todo un sistema encabezado por un tribunal con unas salas, con unos magistrados. Ahora más adelante podremos referirnos a eso, muchas preguntas de esto, cómo se va a conformar. En todo caso, unos magistrados de las más altas calidades que leen todas las seguridades al país, que van a producir unas sentencias sobre esos casos más graves y representativos, y nos van a dar de esa manera la seguridad de que se va a hacer justicia en Colombia por los hechos, las violaciones, las infracciones más graves del conflicto. Tercero, que el sistema está construido sobre una base de incentivos. Hay un carril para quienes quieren reconocer responsabilidad, quienes quieren ofrecer verdad, cumplir con unas condiciones particulares, y otro carril para quienes no lo quieren hacer, con unas sanciones bastante más gravosas. Cuarto, y esto es muy particular, que se haya logrado un acuerdo en una mesa con una guerrilla, se acordó todo un sistema de sanciones, comenzando con la sanción de 20 años para quienes no reconozcan nada, siguiendo con una de 5 a 8 años de prisión para quienes reconozcan muy tardíamente, y luego con una de 5 a 8 años en condiciones especiales para quienes reconozcan desde el comienzo y estén dispuestos a hacer unas cosas, que son ¿cuáles? Primero, a someterse a un régimen de restricción efectiva de la libertad, sobre el que mucho hemos hablado. Nos parece que el presidente de la República el día de ayer aclaró bastante bien cuál es la visión del gobierno de ese régimen. Es en un lugar con un sistema de vigilancia y control, en unas condiciones de austeridad. No estamos hablando de municipios, ni de regiones, ni de personas que dan vueltas por el país en cumplimiento de su sanción. Están en un lugar específico vigilados. Pero ese régimen debe permitir una segunda cosa, y es que desde ahí esas personas puedan cumplir unas funciones que tiene la sanción, que están acordes con o son acordes con los objetivos del sistema y del proceso, como reparar a las víctimas, haciendo actos de reparación, de reconocimiento de responsabilidad, pidiendo perdón, pero también contribuyendo específicamente
a la construcción de la paz y reparando a las víctimas también, por ejemplo, participando en programas de desminado, etcétera, de manera que el sistema tiene que ser suficientemente flexible para permitir que desarrollen esas actividades desde un lugar donde estarán en esas condiciones que describió el presidente. Ese es el régimen de sanciones que hasta ahora tenemos acordado. Y último punto, todo está sujeto a unas condiciones dentro de las cuales tal vez la más importante sea la verdad plena, pero no es la única. También tiene que reparar, también tiene que dar garantías de no repetición, porque todo el sistema está dirigido a terminar el conflicto, a que la violencia no se recicle y esas personas tienen que responder por lo que su organización haga en el proceso de reincorporación. Termino diciendo muy brevemente que creemos que lo que se ha acordado hasta ahora cumple con unos objetivos que nos pusimos desde el comienzo, de crear un verdadero sistema de rendición de cuentas a través de la justicia, a través de la verdad, a través de la reparación de las víctimas. Segundo, que ese sistema debe garantizar la máxima satisfacción de los derechos de las víctimas y que eso tiene que tener una vigilancia en sí, el cumplimiento de esas condiciones. Tercero, que el sistema también tiene que ofrecer seguridad jurídica a todos los que participen en él. Ha surgido la pregunta sobre nuestros hombres, las fuerzas militares, policías, agentes del Estado en general. Este es un sistema para todos, una jurisdicción para todos, pero las condiciones particulares para ellos las vamos a discutir aquí en Colombia. Y por último, es un sistema, como ya dije, que le apunta sobre todo a la no repetición, a lograr en Colombia una verdadera paz estable y duradera. Nosotros vimos con satisfacción los comentarios de la fiscal de la Corte Penal Internacional, que dijo que celebraba un sistema que genuinamente busque cumplir con el objetivo loable de la paz y a la vez hacerle un homenaje a la justicia. Y es lo que pensamos que estamos logrando con estos acuerdos, una paz con justicia para todos los colombianos. Gracias. Gracias, doctor Jaramillo. En este momento abrimos los micrófonos para las preguntas. Rogamos a los medios de comunicación inscritos a hacer una pregunta, dada la cantidad de periodistas que van a acceder a los negociadores. Comenzamos. Daniel Jerez, de RCN Radio. Se prepara Diego Bonilla, de la FM. Hola. Doctor Jaramillo, doctor de la Calle, muy buenos días. Pues en primer lugar quisiéramos saber una noticia con la que hemos amanecido hoy y tiene que ver con un anuncio que hizo el Papa Francisco cuando regresó a Roma. Dijo el Papa que él, digamos, tuvo algo que ver, más o menos así, con este acuerdo de justicia al que se llegó en los últimos días en La Habana entre el gobierno y las FARC. Queremos saber cuál fue ese papel, como un poco más en detalle, cuál fue ese papel que jugó, doctor de la Calle y doctor Jaramillo, el Papa Francisco en la suscripción de este importante acuerdo que ustedes mismos han calificado como histórico. Gracias. Pues el Papa jugó un papel muy significativo e igualmente significativo será el papel que tiene que jugar en el futuro. El Papa conversó en 2 ocasiones con el presidente de la República, estuvo enterado de los desarrollos en la mesa y sobre todo le ha brindado un gran apoyo moral al proceso de paz en Colombia. El mensaje como gran líder espiritual del mundo hoy ha sido el de la búsqueda de la paz con justicia, que es lo que, como señaló Sergio Jaramillo, creemos estar logrando en el acuerdo sobre las bases de justicia. Nosotros creemos además que el Papa, en su condición de liderazgo, lo que significa el mensaje que emite permanentemente, va a continuar colaborando en el proceso de la búsqueda de la paz en Colombia durante todo el tiempo de su papado. Realmente hubo una presencia significativa desde una perspectiva espiritual. Pregunta Diego Bonilla, de la FM. Se prepara Miguel Matus, de Caracol Radio. Doctor de la Calle, doctor Jaramillo, buenos días. Y quiero hacer 2 preguntas que son rápidas. La primera, la discusión que hay por el cambio de doctrina militar. Usted, doctor de la Calle, en 2012, en unas declaraciones a semana, aseguró que el tema de la doctrina no era un tema de la mesa, efectivamente lo que se ha venido diciendo a lo largo de estos años. Sin embargo, es el primer anuncio del comandante del Ejército después de que se da este anuncio
en La Habana. Entonces, la primera pregunta sería esa: si el tema de la doctrina militar se ha tocado en la mesa, si la guerrilla ha hecho algún tipo de exigencia en ese sentido. Y la otra es la composición de las salas y el Tribunal de Paz. Se habla que debe haber unos magistrados de altas calidades. ¿Hay una participación o podría haber una participación de magistrados internacionales? Es sencillamente ¿por qué habría estos magistrados de otros países y no solamente colombianos? Bueno, los anuncios que ha hecho el Ejército recientemente y particularmente en un foro hace pocos días sobre el cambio de doctrina militar obedece a decisiones internas del Estado colombiano, de los propios mandos, y no es un tema que haya sido negociado en La Habana. Como usted lo ha podido constatar, las FARC permanentemente hablan del cambio de doctrina, es una visión de ellos totalmente unilateral y aislada. Aquí se han tomado decisiones sencillamente para reforzar, como lo dijo el general Mejía incluso esta mañana, en una cosa muy importante que los colombianos debemos tomar en consideración, para reforzar una especie de ADN de largos años de las fuerzas militares de Colombia para actuar con sujeción a la democracia, con sujeción a la autoridad civil. Y esa es una característica de las fuerzas militares de Colombia, que lo que se quiere es acentuar ahora en función de las perspectivas de paz, que necesariamente tiene que significar cambios a futuro en la línea, repito, de preservar los derechos humanos y de reafirmar el mensaje civilista y profesional de las fuerzas militares. Pero en esencia son decisiones del Estado que, como lo hemos dicho durante estos largos meses, no son producto de negociaciones en La Habana. En segundo lugar, sobre la composición del tribunal, unas ideas generales, probablemente Sergio Jaramillo pudiera completar lo que voy a decir. Es un tema que no se ha discutido en detalle. Como lo señaló el Alto Comisionado de Paz, tenemos un acuerdo sobre las bases para el componente de justicia que fueron dadas a conocer a través del comunicado que suscribimos el 23 de septiembre en La Habana, pero debajo de ese elemento central que implica un acuerdo sobre las bases hay un trabajo en desarrollo. Faltan todavía detalles, decisiones, como lo señaló el Alto Comisionado. Este es un tema que no se ha agotado y particularmente la composición del tribunal es esencial. Es uno de esos temas que naturalmente genera una multiplicidad de preguntas. Tendrá que ser un tribunal que cumpla los estándares normales en esta materia en términos de autonomía, de altura moral, de capacidad profesional, de experiencia de estos magistrados. Lo que tenemos que discutir es mecanismos para la configuración de ese tribunal. Lo que quiero significar con esto es que no se tratará de magistrados a dedo. No es que una parte lleve unos magistrados y otra, o que negociemos en La Habana, dijéramos por cuotas, los magistrados que representan a X, a Y o a Z. Esa no es la idea. Tiene que ser un tribunal autónomo, independiente, de alta categoría moral, y lo que sí estamos en condiciones de discutir más adelante es los mecanismos y la manera de conseguir ese propósito. Añadiría dos palabras a las dos preguntas. La primera, porque fui largos años viceministro de Defensa, conozco muy bien al general Mejía. El tema no nos corresponde a nosotros tratarlo, la doctrina militar, pero me parece a mí que fue realmente un extraordinario acto de lucidez por parte del general Mejía y del Ejército Nacional abrir esta discusión al interior del Ejército, porque además es algo de sentido común. Si realmente estamos enfrentando un escenario de terminación del conflicto, si de todas maneras estamos enfrentando un escenario de seguridad muy, muy distinto al que enfrentábamos hace 10 años, pues lo normal es revisar la manera cómo opera y ajustar, como lo dijo muy claramente en sus entrevistas esta mañana el general Mejía, la doctrina de uso de la fuerza y las misiones a esta nueva situación. Y eso es algo que tienen que hacer aquí las fuerzas militares, el ejército. Eso no es algo que nos compete a nosotros. Sobre el tema de la composición, solamente añadir que el criterio fundamental que hemos tenido siempre para cualquier decisión que tiene que ver con la composición de un órgano, algo de esta discusión lo tuvimos también en el caso de la Comisión de la Verdad, es que tienen que ser personas que den todas las garantías a los colombianos y en particular a las víctimas. Si no las dan, el gobierno no va a acordar ningún nombre. Pero llegar a acuerdos particulares es difícil.
hay que hacer dos cosas: establecer unos criterios, es decir, ya lo dijo Humberto de la Calle, personas de altísimas calidades profesionales, morales, etcétera, y dos, un procedimiento de selección adecuado, del que hay varios. Uno que ya hemos considerado en otras ocasiones es acudir a un tercero que él mismo dé garantías para que haga esa selección sobre la base de esos criterios. Gracias, doctor Jaramillo. Pregunta Miguel Matus de Caracol Radio. Se prepara Alicia Méndez de la W. Muy buenos días, doctor de la Calle, muy buenos días, doctor Jaramillo. Yo quisiera saber qué piensan ustedes frente a las reacciones que se han generado en el país por parte de la oposición y el procurador, que piden que se revele la totalidad de esos acuerdos pactados sobre justicia. ¿Esto es posible? ¿Se puede hacer? Y la otra pregunta, ¿qué pasa si no se cumple esa fecha que se puso el presidente Santos y los negociadores de las FARC el 23 de marzo? Sí, el acuerdo es un acuerdo en desarrollo, lo hemos dicho ahora, hace pocos minutos. En tal sentido, aún falta por terminar, hay cosas por concluir, detalles que no se han adoptado, decisiones que tomar. Será conocido en su momento, me parece que eso es legítimo, eso es correcto. Este no es el momento. Lo que sí es conocido por la opinión pública, que es como la quinta esencia, el corazón del trabajo relacionado con el componente de justicia, son los 10 puntos del comunicado conjunto, que es la visión de ambas partes sobre lo que se está discutiendo en materia de justicia. Esos 10 puntos son compartidos, están convenidos y son los que iluminan los demás desarrollos concretos que, repito, serán materia de tratamiento en estos días y conocidos seguramente más adelante. Luego, ¿qué pasa si hay la fecha de marzo y no tenemos un acuerdo? Me parece primero que eso es un poco especulativo, pero lo que puedo responder ahora es que quedó claro para ambas partes, y en particular en virtud de las instrucciones impartidas por el presidente y por el jefe del secretariado, quedó claro para ambas partes y para ambas delegaciones que tenemos que trabajar a fondo en estos 6 meses para lograrlo. Además, tenemos la convicción de que es posible. Faltan algunas decisiones importantes y temas de carácter técnico, particularmente en lo que tiene que ver con el fin del conflicto. Pero es posible y creo que lo vamos a lograr. Sergio Jaramillo, ¿agrega algo? Está bien, solicitamos nuevamente a los colegas una pregunta por medio. Faltan más de la mitad de la lista aún. Pregunta Alicia Méndez de la W. Se prepara Jaime Acosta de la agencia Reuters. Gracias. Buenos días. ¿Ustedes han previsto qué va a pasar con los hombres cuando se desmovilicen? ¿Qué los van a colocar a hacer? ¿Cuántas personas creen ustedes que se van a desmovilizar de la guerrilla de las FARC? Se los pregunto porque me imagino que una de las metas de ustedes es que no se cometa el error que se cometió con las bandas criminales que se desmovilizaron, mejor, que los paramilitares que se desmovilizaron y se conformaron bandas criminales. Gracias. Bueno, ese es un riesgo que hay que superar. Ese tema no ha sido discutido aún en la mesa en detalle en términos de lo que suele llamarse el DDR, la desmovilización, el desarme, como lo dije, y la reintegración. Hay experiencias del pasado, tenemos que corregir ciertas cosas que han ocurrido, basarnos, por otro lado, en los éxitos obtenidos con el cúmulo de desmovilizados de las autodefensas y de la guerrilla que hoy han dejado las armas y están en pleno proceso de reintegración. Yo le pediría a Sergio Jaramillo que expresara también unas opiniones sobre el particular. Gracias, Humberto. No, yo le agradezco la pregunta porque justamente ese es nuestro pensamiento y creemos que eso es lo que se refleja en los 10 puntos que dimos a conocer. Y es la relación tan estrecha entre el manejo que se le dé a los temas de justicia y el manejo que se le dé a los temas de dejación de armas y reincorporación, justamente para crear un sistema de incentivos donde las personas sepan que si cumplen con unas condiciones, el Estado les va a responder, va a darles todas las garantías, incluyendo, como dijimos en el punto 10º, todo el apoyo a la creación de su movimiento político, pero si cumple unas condiciones. Si no las cumple, le va a echar mano. Esa es la estructura básica. Ahora, hay que pensar que este proceso con las FARC no es un proceso como cualquier otro, lo hemos dicho tantas veces, es el fin del conflicto, no se trata simplemente de la desmovilización y reincorporación a la vida civil de las FARC, se trata de reconstruir unos territorios, integrar unos territorios al país, llenar espacios, y tenemos que ver cómo lo que se haga en reincorporación
apoye también esos objetivos. De manera que hay que ser creativos. Y frente a la cifra, hay personas que están soltando cifras de cuántas personas pueden ser. Nosotros no nos queremos meter en ese juego, es una discusión pendiente con las FARC. Gracias. Pregunta Jaime Acosta de Reuters. Se prepara Luis Eduardo Maldonado de Caracol Televisión. Sí, muy buenos días. En su intervención, el doctor Jaramillo y el doctor Humberto de la Calle utilizaron la palabra sanción por parte del tribunal. ¿Se puede utilizar la palabra condena? Y la pregunta específica, las personas que se sometan a este tribunal y reciban una sanción o una condena de 5 o 8 años, ¿van a quedar impedidas para ejercer política? Es decir, ¿van a tener interdicción de sus derechos políticos? Gracias. Pues yo le diría lo siguiente. Las sanciones serán producto de sentencias. Las personas serán sentenciadas. Y esto se logrará a través de procedimientos de carácter judicial. Es eso la base central del componente de justicia y hace parte de los 10 puntos revelados el 23 de septiembre. Sentencias que implican sanciones de distinta naturaleza según cada hipótesis, y ya lo explicó claramente Sergio Jaramillo. Quien reconozca, quien no reconozca, quien reconozca tardíamente. Son hipótesis que encarnan sanciones de distinta naturaleza. Sobre la participación en política, el punto de partida, y esto no es nuevo del gobierno, es el de la más amplia participación política, de quienes dejen las armas, se sometan al componente de justicia, cumplan las condicionalidades que de allí se derivan e ingresen a la vida civil mediante la conformación de un movimiento político sin armas. Ese es el punto de partida, la más amplia participación política. Cómo en detalle, a consecuencia de las decisiones de este sistema, el componente de justicia, podrá participar cada uno, es un tema que aún no ha sido resuelto. La vocación general es la de ampliar la participación política. Los detalles deberán resolverse en los próximos días en función de lo que está en este momento siendo desarrollado en la mesa de conversaciones y con el apoyo del grupo de juristas. Una palabra sobre la pregunta sobre sanciones, que es muy importante. Está claro que va a haber un tribunal, está claro que va a proferir sentencias sobre casos, en particular sobre los más graves y representativos. Y de ahí se derivan una serie de sanciones. ¿Y por qué el término sanción? Porque el término sanción es el más abarcante, que van desde una pena privativa clásica de 20 años en una cárcel para la persona que no quiere reconocer responsabilidad y es encontrado culpable de delitos graves, pasando por todo lo que ya describimos, restricción efectiva de la libertad, 2 componentes, está en un lugar vigilado, etcétera, y desde ahí puede cumplir tareas de reparación, etcétera, para cumplir con esas funciones de la sanción en un marco de transición, hasta puede haber también sanciones de otro tipo, de las que no hemos hablado mucho, para personas que tengan algún nivel de responsabilidad, pero no sean los principales responsables de delitos graves, donde se le diga, no, mire, usted lo único que tiene que hacer, que ya no es poco, es aparecer en la Comisión de la Verdad, asegurar que participa en estos programas, hace este tipo de reparación y esa es su sanción porque usted no está dentro de los principales responsables de los delitos más graves. Y todo esto es un régimen de sanciones. Gracias. Pregunta Luis Eduardo Maldonado de Caracol Televisión. Se prepara Mauricio Orjuela de Radio Nacional. Comisionado, sobre eso que acaba de señalar usted de sanciones, ya lo han dicho ustedes que todos los actores que participaron en el conflicto tendrán que pagar su responsabilidad, pero mi pregunta es, los militares, ¿dónde van a ser concentrados? ¿En casas fiscales, los civiles, la gente de la policía, si hay alguien que tenga responsabilidad? ¿En dónde los van a concentrar? Pero la pregunta es para el comisionado. Bueno, lo que hemos dicho es, el sistema integral es para todos. Todo el que tenga responsabilidad y quiera obtener un resultado judicial debe someterse al sistema. Primer punto. Segundo, respecto de los agentes del Estado, militares y policías, las decisiones tienen que ser equilibradas, equitativas. Naturalmente que hay diferencias, entre otras cosas porque las condiciones en que cada quien actuaba eran distintas.
y porque los colombianos reconocemos que, salvo excepciones, las fuerzas militares cumplían una función legítima a la luz de la Constitución. Por lo tanto, las decisiones tienen que ser, repito, equilibradas y equitativas. Pueden tener diferencias. Tercero, ya lo dijimos, el régimen concreto en esta materia se discute en Colombia. Son decisiones que se toman en Colombia. En los acuerdos de La Habana está claro para las FARC que este es un elemento central que tenemos que discutir y precisar acá. Cuarto, lo conveniente, en mi opinión, para agentes del Estado, es que el telón de fondo sea el mismo en términos de poner fin a un conflicto. Es un acuerdo general de fin del conflicto el que le brinda las mayores garantías a los agentes del Estado, garantías de seguridad jurídica y de legitimidad. Pero naturalmente las condiciones específicas tienen que ser discutidas y precisadas con criterios de equidad y de equilibrio. Y creemos que es esa la guía que debe orientarnos al momento de tomar las decisiones. Yo añadiría solo dos cosas que aprovechamos para decirle a todos nuestros soldados y policías que tienen investigaciones y también a demás agentes del Estado. Lo primero, el compromiso del presidente de la República es que este sistema es para todos. No hay un escenario donde solamente se trate el caso de las FARC y tiene que tratarse, ya lo explicó Humberto, con unos criterios de equilibrio, si bien el tratamiento puede ser diferenciado y cosa bien importante, el hecho de que sea una misma jurisdicción no quiere decir que el tratamiento y los procedimientos particulares tienen que ser los mismos, ni que los vamos a acordar con las FARC en La Habana. No, eso no va a pasar. Esa es una discusión que tenemos que dar democráticamente aquí en Colombia sobre cómo va a ser el procedimiento en caso de fuerzas militares, policía, agentes del Estado. Y lo segundo, hay un criterio muy importante acá que es el criterio de simultaneidad. Es decir, eso tiene que ocurrir de manera más o menos simultánea con lo que se haga en el caso de las FARC. Nosotros no vamos a aceptar un escenario como nos da la impresión de que piensan algunas organizaciones, donde aquí despachamos rápidamente a las FARC y nos dedicamos a abrir investigaciones contra agentes del Estado, civiles, etc. Ese no va a ser el escenario. Esto no se trata de una cacería de brujas, se trata de mirar los hechos más graves y significativos y representativos del conflicto y de manera equilibrada hacer justicia para todos. Gracias, doctor Jaramillo. Pregunta Mauricio Orjuela, de Radio Nacional. Se prepara Alina Diester, de la agencia AFP. Muy buenos días para todos. Estamos en directo a través de la Radio Nacional de Colombia y hace pocos minutos precisamente el señor Vivanco de Human Rights Watch ha señalado en la Radio Nacional de Colombia que este es un acuerdo de impunidad y que en este acuerdo se van a subir precisamente las bandas criminales. ¿Qué decir frente a esto y de pronto de alguna manera qué tipo de pedagogía se irá a hacer con estas organizaciones internacionales en defensa pues, de los derechos humanos y también frente a este acuerdo que se ha logrado con las FARC? Muchas gracias. Pues no es un acuerdo de impunidad. Cumple con los requisitos nacionales e internacionales, los estándares. Esos estándares son los de investigar, juzgar y sancionar, y eso va a ocurrir. La caracterización, los detalles de las penas corresponden a la soberanía de cada Estado. Lo ha dicho la propia fiscal ante la Corte Penal Internacional, la señora Besuda, y el señor Stewart, que estuvo aquí en Colombia, lo repitió. Las características de la pena, una pena naturalmente seria, como lo que ha dicho el alto comisionado hace pocos minutos, las características de la pena corresponden a las decisiones del Estado. Luego aquí hay cualquier cosa menos un llamado a la impunidad. Esto es exactamente lo contrario de lo que solía ocurrir en el pasado, que era borrón y cuenta nueva. Y aquí no ocurrió nada y todos nos olvidamos. No es ese el esquema. Está claro y ambas partes han aceptado que no todos los crímenes son objeto de amnistía, que hay un corazón, los crímenes más graves, que tienen que ser sujetos a investigación, a juzgamiento y que se producen unas sanciones a través de sentencias. Luego, con todo respeto, me parece que aquí hay una visión equivocada de la caracterización y la forma como definimos este componente de justicia en el sistema integral. Creo que, como lo señala al final su pregunta,
va a ser necesario un gran esfuerzo de difusión, pero lo que hemos visto es una reacción casi unánime, no solo de sectores políticos, desde el gobierno de los Estados Unidos hasta la Unión Europea, sino también de expertos que han mostrado satisfacción y optimismo en relación con un esquema, un sistema integral que cumple esos estándares, que busca dar respuesta, la mayor respuesta posible a las víctimas, que no entorpece la paz y que en todo caso no pasa por la vía de la impunidad. Yo añadiría la segunda pregunta, que es muy importante y tiene una presunción absolutamente falsa. El gobierno ha dicho desde el comienzo: no hay ninguna posibilidad de que el gobierno entre en una negociación de paz con las BACRIM. Está absolutamente excluido. El único camino para las BACRIM es tocar la puerta de la Fiscalía y llegar a un acuerdo de sometimiento a la justicia. De manera que ese escenario no existe. Y frente a la primera parte de lo que está diciendo José Miguel Vivanco, pues como organización de derechos humanos tienen que estar vigilantes, eso es normal, eso es su trabajo, pero a mí sí me parece que se están inventando, y el procurador también, espantapájaros con los cuales pelear sobre la base de especulaciones. Entonces dicen, no, es que esto puede ser todo el país. ¿Quién dijo que restricción efectiva eso qué es? Puede ser todo el país, o pueden ser varios municipios, o incluso todo un municipio. ¿Quién ha dicho eso? En ninguna parte está escrito eso. Es obvio que tiene que ser un sitio, un lugar, lo ha dicho el presidente. Lo que pasa es que todavía no nos hemos puesto de acuerdo en puntos claves, como por ejemplo, cómo va a ser el sistema de vigilancia y control, qué organismo va a tener esa responsabilidad, etcétera, etcétera. Y cuando lo tengamos, le daremos a conocer al país los detalles. Gracias. Pregunta Alina Diester, de AFP. Se prepara Javier Lafuente, del País. Buenos días. Para el mundo, esto ha sido un gran paso hacia la paz de Colombia, el Pacto de Justicia. Sin embargo, y el presidente lo ha recordado, el presidente Santos en Nueva York estos días, falta un gran obstáculo, que es la refrendación, que es que el pueblo colombiano encuentre el mecanismo para decir que está de acuerdo con todo esto que ustedes han alcanzado. Como negociadores, ¿cuál creen que es la mejor estrategia para que este acuerdo finalmente sea el acuerdo final? ¿No? Para que se logre un acuerdo final, porque bueno, insisto, para el mundo es muy difícil ver que se terminó y falta mucho todavía, entonces la refrendación nos interesa. La refrendación tiene un gran valor moral y político. La refrendación lo que busca es que realmente los colombianos decidan si están de acuerdo con lo que se ha pactado o no. Y ese es un hecho fundamental y además es relativamente novedoso. Incluso en el pasado en Colombia no se han utilizado mecanismos de refrendación, se han logrado acuerdos entre las partes. El propósito aquí es la mayor dosis de legitimidad y la consecuencia de esto es la mayor seguridad jurídica. Este es el fin del conflicto. Aquí tiene que haber cosa juzgada universal. Todos los casos deben quedar cerrados. Lo que queremos es terminar realmente esta etapa de violencia en Colombia. Y por lo tanto, la refrendación actúa en beneficio de ese propósito, legitimidad y seguridad. Hay distintas posibilidades. Esto no se ha discutido en la mesa, tendrá que ser discutido con las FARC. Reiteramos eso, nosotros no vamos a tomar decisiones unilaterales en materia de refrendación. Hay posibilidades en los capítulos de participación democrática en la Constitución vigente. Todos tienen dificultades. También hay la posibilidad de generar procedimientos nuevos, de carácter formal o informal. En todo caso, siempre buscando, primero, la libertad del ciudadano, que el ciudadano conscientemente diga si está de acuerdo con lo pactado o no. Y segundo, en un esquema exquisito y transparente de garantías para quienes se oponen. Nosotros imaginamos un proceso de refrendación después de una profunda campaña de difusión de lo acordado y de discusión absolutamente leal en términos democráticos, con todas las garantías para quienes se oponen. Al cabo de esta campaña profunda, que tiene que llegar a los 4 puntos cardinales de Colombia, entendemos que se brindará de común acuerdo con lo que se convenga en la mesa
la oportunidad a cada colombiano de decir si está de acuerdo o no con lo pactado. Ese es un elemento que desde un principio se anunció y que constituye el mayor seguro para la sociedad colombiana. Finalmente es la sociedad la que tiene que colocar en una balanza lo pactado, incluso con sus renunciamientos, con sus dificultades, con los que suelen llamar sapos en el lenguaje ordinario, frente a la gran oportunidad de poner fin a un largo conflicto y comenzar una tarea de construcción de una paz firme. Esa balanza estará en manos de los colombianos. Yo solo quiero añadir que como delegación del gobierno realmente le damos la mayor importancia, el mayor valor a la refrendación. Nosotros tratamos de hacer lo mejor que podemos, creemos que estamos haciendo lo correcto, estudiamos, trabajamos, llegamos a acuerdos que nos parecen sólidos, incluso muy sólidos, pero nos podemos equivocar y tienen que ser los colombianos al final quienes digan si les parece que ese trabajo que se hizo en La Habana es satisfactorio o no. Y eso tiene que ver también con la pregunta que se ha hecho ya varias veces sobre el trabajo de los juristas. Y es, cuando las cosas estén listas, terminadas, ya vieron, faltan detalles, si consideramos conveniente lo hacemos público porque ya está terminado. En este momento nos parece que faltan detalles que donde aún no ha terminado la discusión. Pero en todo caso, siempre habrá la referendación. En todo caso, antes de esa referendación se tendrá que conocer absolutamente todo lo que hemos acordado formalmente hasta ahora es público, pero lo que falta se dará a conocer y sobre esa base los colombianos tomarán una decisión. Gracias, comisionado. Pregunta Javier Lafuente, de El País. Y se prepara para la última pregunta Manuel Jiménez, de Canal Capital. Hola, buenos días. Quería saber un poco la ley de amnistía de la que han hablado, cuánto se ha avanzado en ella y si más allá de las localizaciones de dónde pueden cumplir esas sanciones, pues podrían explicar o dar algún ejemplo de en qué consistirían esas sanciones restaurativas. Bueno, la ley de amnistía, lo que se ha dicho, y queremos reiterarlo, y me parece que la pregunta es útil porque permite precisar los conceptos. Hay crímenes que no pueden ser objeto de amnistía. Ya lo hemos dicho, incluso yo señalé aquí algunos. Respecto de los demás delitos cometidos en el transcurso con ocasión o por razón del conflicto, habrá que dictar una ley de amnistía en el Congreso que tendrá que establecer cuáles de los demás crímenes pueden ser objeto de amnistía y cuáles no, cómo conectar determinados delitos con el delito matriz de carácter político, particularmente la rebelión, qué criterios y condicionalidades pueden establecerse para que opere esa conexidad. Eso se hará por métodos democráticos a través de una ley de amnistía que no hemos comenzado a trabajar en ella. Lo que está es mencionada la ley como la solución para convertir en realidad la hipótesis general de que habrá amnistía para el delito político y delitos conexos al delito político, que corresponde a una larguísima tradición en Colombia. ¿Cómo aterrizar esto en detalle? Debe ser objeto de una ley que se discutirá en su momento por los canales ordinarios de la democracia con plenas garantías para quienes se opongan. Yo simplemente diría que eso que acaba de decir Humberto de la Calle es la base de todo el sistema. Es decir, miren, y esto es supremamente importante entenderlo porque es un verdadero logro de esta negociación, si nos permiten decirlo así. Y es decir, miren, más allá del carácter del delito político que ha cometido las FARC, de su conexidad, etcétera, hay ciertas cosas, como lo dijo el presidente de la República, que ni nuestra Constitución, ni el derecho internacional, ni mucho menos nuestra conciencia nos permiten amnistiar. Y nos hemos puesto de acuerdo desde el comienzo en trazar una raya sobre una serie de delitos y conductas, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Luego hay una lista específica que hemos dado a conocer, ejecuciones extrajudiciales, toma de rehenes y privaciones graves, es decir, secuestro, desplazamiento forzoso, violencia sexual, desapariciones, etc. Estas cosas en ningún caso serán objeto de una ley de amnistía, sino tienen que tener un tratamiento penal especial por parte del tribunal. Y luego ya lo demás lo definimos en una ley. Frente a la segunda pregunta de Javier sobre esas otras sanciones, ¿en qué consisten? Queremos también aprovechar porque
algunas personas, de una manera de burla, dicen, no, unos señores que han cometido unos delitos muy graves y lo único que van a hacer es una especie como de servicio comunitario y social y ya listos. No, eso no es así. Primero, tiene una restricción efectiva de la libertad. Y segundo, se trata justamente en una transición de promover unos objetivos, que son ¿cuáles? Satisfacer de manera amplia, en primer lugar, los derechos de las víctimas. Es decir, señor, usted tiene que ir a la Comisión de la Verdad, tiene que contar la verdad plena, pero además de eso, si estamos tratando de reconstruir los territorios, de reconstruir el país, pues contribuya a ese trabajo. Usted, señor, llenó el país de minas, vaya y ayude a desminar. Usted estaba metido en los cultivos de coca, vaya y ayude a resolver ese problema. Eso no es más conveniente y más efectivo para Colombia y para los propósitos de la transición que lo que nos están diciendo los críticos. Nosotros creemos que sí. Gracias, doctor Jaramillo. Pregunta Manuel Jiménez de Canal Capital. Y con esta pregunta cerramos este ciclo de charlas con ustedes, los medios de comunicación. Buenos días. Sin duda este es uno de los acuerdos más importantes. En los anteriores acuerdos siempre se leía el comunicado conjunto y a los pocos días teníamos el consolidado de ese acuerdo. ¿Por qué ahora es el momento adecuado para dar a conocer uno de los acuerdos más importantes y el eje fundamental de esta negociación cuando hay temas estructurales que no se han consolidado, como ustedes lo han dicho en varias declaraciones? ¿Por qué dejar ese margen de especulación tan amplio en temas como extradición, en temas de cómo se va a pagar o en dónde se va a pagar las penas que se den, quiénes o no participan? ¿Por qué se deja ese margen tan amplio en un tema tan complejo y tan importante para la negociación? Y por último, ¿la Corte Penal Internacional podría escoger esos magistrados que entrarían a ser parte de las salas y del Tribunal Especial? Bueno, sobre el primer punto, lo que pasó el 23 es muy importante y va más allá del acuerdo sobre las bases. Yo quiero insistir en esto. Dijéramos que yo entiendo el carácter emocional de la discusión en materia de justicia y entonces copa todo el terreno. Pero por favor, no olvidemos los otros dos elementos. Fecha fija para la dejación efectiva de las armas 60 días después de la firma del acuerdo y fecha final para la firma del acuerdo. Casi que, si me permite la caricatura, eso hubiera sido suficiente para un gran anuncio. Luego viene, como usted lo señala, el tema del componente de justicia, frente al cual están pactadas las bases. Esos 10 puntos son compartidos por ambas partes y son los puntos que iluminan la totalidad del acuerdo. Yo quiero además señalarle que en los demás acuerdos, los 3 que ya han sido conocidos, hay algunos elementos que faltan. Y por último también recordemos que hay una sombrilla general, o diría yo 2 sombrillas generales. Una, nada está acordado hasta que todo esté acordado. Luego vamos en el ritmo y en la línea que siempre se le anunció a los colombianos. Y segundo, el tema que tratamos ahora, y es que habrá una refrendación. Luego, me parece que este era el momento, era oportuno. El anuncio es mucho más que solo el componente de justicia y en todo caso garantizamos que seguiremos trabajando en lo que falta y en los detalles bajo la guía rectora de los 10 principios compartidos, que son de por sí una enorme noticia para los colombianos. No estamos acudiendo a la amnistía general, a borrar todo, a decir aquí no pasó nada. Es que esto rompe una tradición y es un elemento nuevo que se somete a estándares internacionales severos, que implica un componente de justicia, lo repetimos, con investigación, juzgamiento y sanciones. Este hecho por sí solo es realmente un parteaguas, un hito, un elemento central, diferencial de este proceso frente a otros y frente a otros en el mundo. Luego, nosotros no dejamos de subrayar la importancia de lo que ocurrió el 23. Sabemos que es un proceso en desarrollo, que hay unas bases convenidas por ambas partes, pero quisiera llamar la atención también, repito, sobre los otros 2 elementos anunciados el 23 que son realmente de importancia superlativa. Yo quisiera solo añadir que, como ya hemos dicho en repetidas ocasiones, el acuerdo sobre el punto 5, el marco fundamental de ese acuerdo se llama un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Esos son los componentes del acuerdo. En verdad, ustedes ya conocen, explicamos
las bases de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Ahí todavía quedan varios cabos sueltos. ¿Por qué? Porque todavía no se había aclarado en ese momento cuál es la relación entre esa comisión y el componente de justicia, por ejemplo. Y todavía no se ha aclarado cuál es la relación entre el componente de justicia y lo que tenemos acordado en reparación. Es decir, hay que coger todas estas cosas y juntarlas como unos piñones de un reloj, y cuando tengamos el reloj listo se lo daremos a conocer al país. Bueno, muchas gracias. Sobre la participación de la Corte Penal Internacional para escoger a los magistrados. Sobre eso no hay ningún tipo de decisión, es una buena idea, podemos considerarla. Gracias. Hasta aquí esta rueda de prensa. A los televidentes que nos siguieron por canal institucional, muchas gracias y sigan con la programación.